Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos, en particular nuestras autoridades, el cuerpo diplomático, ¿verdad?, a esta conferencia de fundamental importancia, paz y resolución de conflictos, la experiencia noruega. Me da mucho gusto reconocer autoridades de nuestra Cancillería, Roberto de León, ministro Roberto de León, jefe de oficina del canciller, directores generales, el día de hoy aquí, Joel Hernández, adelante, por favor. Está con nosotros expertos de calificada experiencia en el tema de resolución de conflictos, en particular Elisabeth Slatum, jefa alterna de la misión de Noruega en México, de la embajada, y el embajador Dag Nylander, director del Centro de Noruego de Resolución de Conflictos. Me da mucho gusto entonces darles a ustedes nuevamente la bienvenida e invitar al embajador Juan José Bremer a que nos dé unas palabras para todos ustedes en la bienvenida, director del Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Como director del Instituto Matías Romero, me es muy grato compartir con todos ustedes nuestro beneplácito por la oportunidad de recibir a Elisabeth Slatum, jefa de la misión adjunta, como ha sido ya de la Embajada de Noruega, como ha sido presentada, y al embajador Dag Nylander, director del Centro Noruego de Resolución de Conflictos, que abordará con nosotros un tema fundamental: el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Saludo también la presencia de representantes de la Cancillería, del cuerpo diplomático, académicos y jóvenes estudiantes. El doctor Nylander se encuentra en México para sostener encuentros oficiales en nuestra Cancillería, pero también y de manera muy particular para participar en el lanzamiento del programa Cultura de Paz, un semillero universitario que se realizó el día de ayer en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue encabezada por su rector, el doctor Leonardo Lomelí, y por nuestro canciller, presente también virtualmente, y que se trata pues de un esfuerzo de colaboración muy significativo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Noruega y el propio NOREF. Es un esfuerzo muy significativo porque parte de una vocación y tradición, subrayo vocación y tradición, que compartimos México y Noruega. Y en un mundo convulsionado por la proliferación de conflictos internacionales que impactan la vida de numerosas poblaciones en diversos países del mundo, lo que ha oscurecido el panorama internacional, la resolución efectiva de los conflictos no es un ejercicio académico, y además el uso oportuno de las herramientas de la diplomacia para el mismo fin adquiere ahora una importancia esencial. Para México, como lo acabo de decir, este tema está íntimamente vinculado en nuestro propio devenir. Los valores que rigen la política exterior de nuestro país no son conceptos meramente académicos, sino lecciones aprendidas a lo largo de nuestro proceso histórico. Y esa ardua, difícil experiencia nos llevó a consagrar en nuestra ley fundamental los principios que de manera permanente conducen nuestra política exterior, y destaca entre estos principios la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales
a través del diálogo y la negociación. Con este cimiento, nuestro país ha participado en distintos esfuerzos de solución pacífica de controversias, privilegiando el diálogo, la diplomacia y la negociación siempre. Al igual que Noruega, hemos comprometido nuestro concurso diplomático y buenos oficios en diversas ocasiones muy relevantes para la atención y resolución de conflictos regionales. Destaco ahora el complejo proceso de pacificación de Centroamérica de los años 80 del siglo pasado, los casos muy significativos de Nicaragua en 1990, de El Salvador en 1992 y de Guatemala en 96. Por otra parte, en el ámbito de los foros internacionales, muy particularmente en la Organización de las Naciones Unidas, México ha sido siempre una voz comprometida con la causa del desarme, la desnuclearización y la preservación de la paz. Por todo ello, nuestro país ha coincidido, repito, con Noruega en numerosas posiciones e iniciativas y en su compromiso con la paz y la cooperación. Reconocemos también hoy el trabajo destacado y las aportaciones de su país y que su país ha realizado frente a este permanente desafío, actuando siempre de manera decidida en colaboración con países en conflicto hasta llegar a soluciones que faciliten los procesos de paz. Es en este espíritu de convergencia que el Instituto Matías Romero les da la más cálida bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Bremer. Y antes de ofrecer la palabra a nuestros invitados, solamente déjenme comentarles acerca de nuestro formato. Ellos, cada uno, hablará alrededor de 20 minutos, 30 minutos, y dada la concatenación temática, han acordado, han aceptado abrir una sesión de preguntas y respuestas hacia el final. Para ello, hemos repartido, están repartiendo algunas tarjetas para facilitar las preguntas. Entonces, pueden ir llenándolas, por favor. También les comento que el evento está siendo transmitido vía las redes sociales del Instituto para expandir el beneficio de esta gran oportunidad que tenemos hoy aquí en el Instituto Matías Romero. Voy a ceder la palabra a la consejera Elizabeth Slatum, pero antes déjenme presentarla. Consejera Slatum es una experimentada diplomática, actualmente responsable adjunta de la Embajada de Noruega en México. Previamente, 2002 al 2007, se desempeñó en la Embajada de Noruega en Venezuela. Fue enviada especial de Noruega para el proceso de paz en el gobierno de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas, y formó parte del equipo de facilitación noruego en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC entre 2011 y 2014. Asimismo, ha participado en iniciativas de diálogo, conciliación y paz en Haití, República Dominicana y Nepal. Cuenta con una maestría en política europea por el Colegio de Europa en Varsovia y la Universidad Montpellier, Francia, y una maestría en francés por la Universidad de Oslo. Consejera Slatum, tiene usted el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes, compartir y hablar de nuestro tema favorito, que es paz y resolución de conflicto. Muchas gracias al Instituto Matías Romero por facilitar el espacio. Y además, estoy muy feliz de estar aquí con Doug, un amigo con el que hemos compartido muchos momentos privilegiados, pero también frustrantes en el proceso de paz en Colombia. Y que no sé si se mencionó, pero Doug va a ser nuestro próximo embajador aquí en México a partir de finales de agosto, que estamos muy contentos de eso. Pero quiero empezar por expresar mi aprecio por México,
porque cuando yo llegué aquí hace 3 años, había trabajado más de una década con procesos de paz y resolución de conflictos y me daba tristeza de dejar esto atrás. Pero por suerte me equivoqué porque llegué a México y descubrí que México y Noruega somos países hermanos en cuanto al compromiso histórico que nosotros tenemos hacia la paz y la resolución de conflicto. Y entonces hemos colaborado mucho, extensivamente, estos años. Hace un par de años organizamos juntos un retiro de mediación en Cuernavaca con mediadores, expertos, diplomáticos, sociedad civil, partes en conflicto de toda América Latina, que todos nos reunimos aquí en Cuernavaca para hablar de las situaciones difíciles en este continente. Luego hemos cofacilitado el proceso de paz con el ELN en Colombia. Hemos colaborado también en los diálogos entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Y también México lanzó hace un par de años la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras. Y yo formo parte de la Red Nórdica de Mujeres Mediadoras. Y hemos podido colaborar, asesorarnos en estos años y ojalá que siga esta colaboración entre nuestras dos redes de mujeres mediadoras. Y ayer se lanzó esta bella iniciativa en la UNAM de Cultura de Paz, un semillero universitario, con la colaboración no solamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el Instituto Matías Romero, pero también con NOREF, Centro Noruego de Resolución de Conflicto, y con la Embajada de Noruega. Y estamos muy emocionados de esta colaboración. Y yo pienso que en el mundo que estamos viviendo ahora necesitamos más países como México y Noruega. Un político noruego dijo recientemente, el receso de la historia ya se acabó, significando que hemos vivido unas décadas muy bonitas, con más democracia, más multilateralismo, más cooperación internacional, menos conflictos. Pero desafortunadamente estamos viendo ahora un retroceso, una vuelta hacia más rivalidad entre grandes poderes, un multilateralismo que está bajo fuerte presión, países que se están un poco cerrando sobre sí mismos, menos colaboración internacional, menos derecho por el derecho, menos respeto por el derecho internacional y sobre todo más conflictos que en muchos años. Creo que la cantidad de conflictos que tenemos ahora es lo más alto desde hace la Segunda Guerra Mundial. Así que es muy preocupante y por eso que necesitamos países como México y Noruega comprometidos con la paz y la resolución de conflictos, el diálogo, la diplomacia, etc. En Noruega, por todas estas razones, se lanzó el viernes pasado un libro blanco sobre los esfuerzos de Noruega en este ámbito. Y es la primera vez en la historia que se hace un libro blanco sobre este tema y hoy es la primera vez que se habla de eso fuera de Noruega. Y este libro blanco habla de, bueno, la historia de nuestros esfuerzos, pero también de lo que hemos logrado, pero también lo que no hemos logrado. Hay muchas lecciones aprendidas de todos esos años que hemos estado involucrados en procesos de paz. Y también habla de los principios de nuestro trabajo y de los dilemas, porque hay muchos dilemas. Y habla del futuro de los esfuerzos de Noruega en un mundo cada vez más inestable, ¿no? Pero hablando un poco de Noruega, porque por eso también estamos aquí, voy a hablar un poco solo de la historia de nuestros esfuerzos, un poco sobre por qué Noruega se mete en conflictos en países lejanos y también por qué países o partes en conflicto escogen a Noruega, un país ahí al norte de Europa, muy lejos, como facilitador de sus procesos. Y luego Doug hablará un poco de los principios, de los dilemas de nuestro trabajo, un poco más con unos ejemplos concretos. La historia. Bueno, Noruega obtuvo su independencia en el 1905, así que solo tenemos 120 años de independencia. Y en ese momento, cuando se desarrolló la política exterior de Noruega, ya pusieron énfasis en la resolución de conflictos
y en los esfuerzos para prevenir y resolver conflictos. Y además, antes de eso, en el 1901, se distribuyó el primer premio Nobel de la Paz en Oslo, que se distribuye cada año en Oslo. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y Noruega fue ocupada por los alemanes durante 5 años y eso cambió un poco nuestra perspectiva. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra política exterior veía más hacia las relaciones transatlánticas, la OTAN, la seguridad, etc. Pero después de la Guerra Fría fue cuando empezó nuestro compromiso actual. En los años 90, Noruega facilitó los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina y también jugamos un papel en Guatemala, intentando unir a las partes en la guerra civil en Guatemala, llevándolos a Noruega para que construyan confianza entre ellos. Y de ahí empezó un poco nuestro compromiso. Y desde entonces hemos trabajado en Filipinas, en Sri Lanka, en Sudán, en España, con la ETA, Colombia, Venezuela. Y en total hemos estado involucrados en como 40 conflictos en el mundo en estos últimos 30 y pico años. Y en el 2003 se estableció en el ministerio la sección de paz y reconciliación para un poco sistematizar y profesionalizar nuestros esfuerzos. Así que hoy día tenemos 14 empleados en esa sección y ahí trabajan todos, casi todos, los enviados especiales para todos los procesos de paz donde Noruega tiene un papel. Y ahora, ¿por qué Noruega? ¿Por qué las partes escogen a Noruega? Bueno, diría como 2, 3 factores, razones. Yo pienso que Noruega tiene la ventaja de no tener un pasado colonizador. Así que yo pienso que se percibe a Noruega como un país sin agenda escondida, sin intereses propios, que hay cierta confianza desde un principio. Y pienso también que Noruega está conocida un poco por su compromiso a los derechos humanos, a la democracia, el multilateralismo, etc. Entonces, hay cierto respeto por la integridad de Noruega. Pero bueno, está cuestionado también. Yo me acuerdo en nuestras primeras reuniones con las FARC, construyendo confianza, nos hicieron muchas preguntas muy duras sobre nuestra cercanía con Estados Unidos, sobre nuestra membresía en la OTAN, sobre por qué participamos en el bombardeo de Libia con la OTAN. Muchas preguntas muy duras para testos. Y tuvimos que, bueno, no defendernos, pero explicar un poco nuestra perspectiva y que también puede ser una ventaja que Noruega tiene esa cercanía con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre va a tener algún papel, alguna voz en la resolución de cualquier conflicto, sobre todo en este continente. Así que, pero creo que este es un aspecto importante. Luego, somos un socio, creo, predecible, como previsible, predictable partner. Porque en Noruega, entre todos los partidos políticos, hay un consenso que este trabajo es importante, es una prioridad de la política exterior. Significa que si hay un cambio de gobierno, nuestro compromiso con ese proceso en específico no cambia, queda así. Así que para las partes eso da cierta confianza que Noruega va a quedarse ahí a largo plazo, aunque cambie el gobierno. Y luego también, obviamente, hemos acumulado durante estos 30 más años muchas experiencias, algunas malas, muchas buenas, mucho conocimiento. Así que obviamente también que eso tiene una parte cuando otros países o partes quieren que Noruega facilite sus procesos. Y ahora por terminar, antes de dar la palabra a mi compañero Dag, Noruega, ¿por qué estamos involucrados nosotros en este trabajo? Yo diría 3 razones. Una, sentimos que que es una responsabilidad ética, moral, de contribuir a un mundo mejor. Los conflictos tienen tanto sufrimiento humano
Vemos ahora, por ejemplo, en Gaza, con 50.000 muertos, 20.000 de ellos son niños, en Sudán, en Myanmar, en muchos otros países. ¿Cómo puede uno no involucrarse e intentar hacer un esfuerzo para que los conflictos se resuelvan? Y además sabemos muy bien que los conflictos previene desarrollo. Los países que están en conflicto tienen mucho más problemas en alcanzar las metas, los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Así que también es un trabajo para el desarrollo. Pero luego, la segunda razón tiene que ver con nuestros intereses propios. Porque aunque esos conflictos están pasando en países muy lejanos, muchas veces, eso también nos afecta. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado. Los conflictos nos afectan. Puede ser por refugiados o terrorismo o contrabanda de armas. Y incluso México, ¿no? La guerra en Ucrania afecta a México con inflación, seguridad energética, alimentaria, etcétera, y afecta también a muchos otros países. Así que no vivimos en un mundo aislado. Así que es de nuestro interés propio de hacer lo que nosotros podamos para contribuir a que los conflictos se resuelvan. Y por último, no podemos esconder que este trabajo nos da cierto capital político, cierto soft power. De vez en cuando hay políticos en Noruega que piensan, no, este trabajo es demasiado idealista, no resulta en la mayoría de los casos, no, hay que dejar con este trabajo. Pero luego viajan a Washington, a Bruselas, a muchos otros países y descubren que lo que ellos quieren hablar es sobre nuestro trabajo en estos conflictos. Porque cabe mencionar que, por ejemplo, en la Unión Europea tienen una lista de terroristas. Noruega no formamos parte de la Unión Europea y no estamos obligados por estas listas. Y para muchos países europeos queda difícil poder hablar con grupos que están en esta lista. Pero nosotros podemos hablar con todos. En el pasado, bueno, hemos hablado con talibán, con tamiles, con Hamas, con lo que sea. Y cuando nosotros viajamos a Bruselas o Washington, etcétera, ellos no hablan con estos grupos. Así que claro que les interesa, pero ¿qué piensan? ¿Qué quieren? Etcétera. Y entonces hemos descubierto que esto nos da la posibilidad de nosotros a también poder hablar de intereses propios de Noruega en esas reuniones, que tenemos relevancia y eso también nos ayuda. Así que no podemos esconder que también lo que hacemos es también en nuestro interés propio, pero yo diría que la razón más importante es obviamente la primera, la responsabilidad moral y ética de contribuir al mundo mayor, mundo mejor. Bueno, paro aquí para dejar la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Elizabeth, por tus palabras. Déjenme solamente reconocer a algunos funcionarios, ahora que los veo, para no omitir, y seguramente se enviarán otros, ustedes me disculparán. Tenemos a Néstor Martínez, encargado de la Oficina de Proyectos de nuestro rector, Universidad Nacional Autónoma de México. Don Néstor, bienvenido. Juan Jan, de la Oficina de Noref en México. Juan, bienvenido. Eduardo Ibarroa Nicolín, embajador en retiro. Embajador, un saludarte. Embajador Nylander. Antes de incorporarse a Noref, fue director de la sección para la paz y la reconciliación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos. De 2006 a 2008 dirigió la Embajada de Noruega en Colombia. Y de 2010 a 2016 fue mediador y enviado especial de Noruega a Colombia, liderando la tarea de facilitación noruega del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. En 2017 fue nombrado representante personal del secretario general de Naciones Unidas en la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana. Dag Nylander es jurista de formación y ha ejercido como abogado y juez asistente. Embajador Nylander, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable.
No, es un gran honor para mí estar aquí con todos ustedes. Entiendo que hay muchos estudiantes aquí en esta sala. Entonces, la primera cosa que voy a decir es, México tiene una trayectoria muy importante en los temas de mantenimiento de paz del mundo, incluido en eh, tomar iniciativas, participar en procesos de paz en este continente particularmente. Entonces es un partner ideal para Noruega. Somos afines en muchos temas, incluido en este tema que Elizabeth ha hablado, pero también en colaboración multilateral en Nueva York, en Ginebra, en diferentes procesos internacionales. Entonces tenemos una trayectoria muy larga de cooperación México-Noruega que en estos días se están reforzando aún más con este lanzamiento de un programa de cultura de paz que hicimos ayer, NOREF, Noruega, diferentes entidades de México en el UNAM. Entonces, yo veo que aquí hay mucho trabajo conjunto en el futuro. Tenemos unos planes muy interesantes, exitosos, y realmente queremos intercambiar experiencias, pero también realmente trabajar conjuntamente para hacer lo que tiene que hacer en este momento, y eso es realmente trabajar conjuntamente, reforzar el sistema de Naciones Unidas y principalmente asegurarnos que vuelva el respeto para el derecho internacional, y vemos diariamente qué estados están conduciendo guerras en contra del derecho internacional en muchos continentes del mundo. Entonces, este trabajo que podemos hacer, Noruega y México conjuntamente, me parece muy importante. Entonces, es un gran honor de estar aquí con todos ustedes. Yo he tenido una carrera un poquito particular dentro de la diplomacia de Noruega. He trabajado mucho con Elizabeth y ha sido un gran placer, particularmente el trabajo que hemos hecho conjuntamente en Colombia, pero también en Venezuela, y yo creo que en Haití también hemos estado trabajando conjuntamente. Este tipo de trabajo, resolución de conflictos, realmente no es un concurso de belleza. Es trabajo muy arduo, de largo plazo, muy difícil, con poco éxito visible. 90% del trabajo que hacemos es invisible, y a veces, ¿cómo se llama ese? El sumergible muestra visibilidad y muestra algún tipo de resultado que normalmente no es un resultado como un gran acuerdo de paz que se está implementado con mucho éxito. La mayoría de mi carrera ha sido trabajando dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, en la sección de paz y reconciliación que mencionaba Elizabeth, pero también he podido trabajar para Naciones Unidas, una experiencia muy interesante, con unas herramientas totalmente diferentes de lo que tenemos cuando ejercemos esta profesión por parte de Noruega. Aquí reconozco varios integrantes, ex integrantes de Naciones Unidas que realmente han aprendido mucho.
voy a mencionar un nombre aquí, Jean Arnaud, que está aquí en primera fila, un gran mediador. He aprendido mucho de Jean Arnaud cuando él vino como enviado para Naciones Unidas al proceso de paz en Colombia. Realmente vimos un cambio de tacto en estas negociaciones. Sin Jean Arnaud habría sido imposible, creo, para los colombianos llegar a buen puerto y firmar un acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Entonces, Jean, muchas gracias. Mira, Estados Unidos, fin de guerra mundial. El papel de Noruega realmente se ha formado en los tiempos modernos, ¿no? En resolución de conflictos, en esta época postguerra mundial. Y Estados Unidos siempre ha estado ahí, por buenas y por malas, relevante en casi todos los procesos donde hemos estado involucrados. Entonces, ha sido un constante nuestro trabajo de manejar nuestras iniciativas, y a veces cuando manejamos un proceso con un mandato de 2 o más partes, siempre conversando, coordinando, informando a Estados Unidos, además de otros estados regionales, en Filipinas, evidentemente, en Colombia, esta región. Pero eso ha cambiado, últimamente ha cambiado. Entonces, no tenemos en este momento Estados Unidos como este constante en el landscape de resolución de conflictos. No sé cómo lo vamos a manejar, no sé qué implicaciones tiene, pero es un cambio muy grande para este field que es resolución de conflictos. Quería mencionar eso. Y también a veces tenemos un mandato de partes en conflicto, pero no siempre. El trabajo más difícil que hacemos, pero primero quiero comenzar con este. En este momento yo soy director de NOREF, el Centro Noruego para Resolución de Conflictos, que es una organización fundado, financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Somos independientes, tenemos como 30 empleados trabajando en diferentes lugares del mundo, en Europa, en África, en Asia, en América Latina, etc. La mayoría de nuestro trabajo, 90% de nuestro trabajo, es tratar de encontrar entradas, ¿no? Es muy fácil entender que en Sudán tienen problemas, ¿no? En Sudán un sufrimiento increíble, ¿no? De la población civil, una guerra cruel. Eso es un análisis muy fácil de hacer, pero es muy difícil posicionarse y encontrar entradas a las partes. Entonces, 90% de nuestro trabajo realmente es mandar una persona a país X para comenzar a hablar con gente, construir una red, confianza, volver a Noruega, informar al canciller, hacer unos informes, viajar a Nueva York para hablar con Naciones Unidas, viajar a Bruselas, a Washington, a México, no sé, hacer este trabajo arduo, lento,
por semanas, meses, años, y realmente toma mucho, mucho tiempo hasta que algunas veces recibimos confianza que estaba hablando Elizabeth de las partes, confianza a Noruega o por extensión NOREF, confianza de las partes de que sí podemos apoyar, podemos ayudar a las partes de sentarse, de comenzar a intercambiar posiciones, mensajes, entenderse mutuamente. La mayoría de nuestro trabajo es eso, esta fase inicial, esta fase exploratorio. Entonces, cuando vienen diplomáticos jóvenes noruegos o cuando estoy en el extranjero, hablando con gente como ustedes, recibo muchas veces la pregunta. Y cuando vienen nuevos diplomáticos a la sección de paz y reconciliación, ¿qué curso? ¿Qué curso debe tomar para poder trabajar con resolución de conflictos? Y mi respuesta es siempre, bueno, no, existe muchos cursos, existe grados que es necesario, lo necesitas, pero no es suficiente. Lo más importante es la convicción personal que tiene cada uno de ustedes de entrar en este trabajo y reconocer desde el primer día que no hay resultados rápidos y tal vez nunca van a poder publicar resultados del trabajo que han hecho por meses y años. Porque la línea entre la fase exploratorio, negociaciones y eventualmente firma de un acuerdo de paz, si llegamos a este punto, es muy largo, como he explicado, pero también ahí en esta trayectoria hay muchos resultados parciales que son muy positivos para la actual situación humanitario. Puede brindar un fundamento importante para las partes para en el próximo intento, tal vez con otro facilitador, otro mediador, de llegar a buen puerto. Así que la voluntad de invertir personalmente de cada uno es lo más importante, y tener esta visión de larga trayectoria también es muy importante de un nivel personal. Y también, como Elizabeth ha tocado, tener, como en el caso de Noruega, un gobierno, o mejor dicho, unos gobiernos respaldando las iniciativas, y un gobierno respaldando las iniciativas de paz, sabiendo que ellos no van a poder sacar ventaja política del trabajo que está haciendo Elizabeth durante años en las Filipinas. Y viene otro gobierno 4 años más tarde, y ellos también reconocen que no van a poder sacar ventaja política, pero igual siguen apoyando al trabajo de Elizabeth para que eventualmente en el futuro las partes puedan sentarse en una mesa para negociar y firmar un acuerdo de paz en Filipinas. En Filipinas hemos estado involucrados, creo que ahora casi 25 años. 25 años. Y ahora creo que escucho que hay esperanza que las partes pueden avanzar. Vamos a ver. Comencé a decir que no es un concurso de belleza, y realmente no es. Ayer recibí varios mensajes de un venezolano. Noruega ha estado involucrado con el apoyo de México en el diálogo entre gobierno y oposición, 2019 a 2020,
4. Y nosotros entramos en eso porque encontramos que tuvimos algo que pocos otros tenían. Teníamos, no diría la confianza, pero menos teníamos una posición que pocos otros tenían. Relaciones con la oposición y una oposición que nos pedía ayudar a construir un proceso de diálogo con el gobierno, y tuvimos unas relaciones con el gobierno, que el gobierno también nos daba este mandato de tratar de construir puentes entre los dos. Pues, y lo hicimos. Lo hicimos porque la mayoría de la oposición nos daba este mandato, tenía esta confianza a nosotros, pero con mucha dificultad sacamos adelante estos diálogos, estas negociaciones, pero claro, siempre hay gente que no están de acuerdo. En el caso venezolano, parte de la oposición que realmente no estaban interesados, que estaban oponiendo fuertemente a este diálogo. Entonces, ayer recibí unos mensajes de un persona conocido de la oposición venezolana, y probablemente esta persona va a seguir mandándome mensajes por el resto de mi vida. Entonces, quiero destacar eso, que realmente es un trabajo que no te hace muchos amigos. A veces te puede hacer algunos amigos, pero muchas veces recibes muchas críticas. Y eso también tiene que ver con un gran dilema que cualquier mediador o facilitador como Noruega tiene. Cuando entramos en un proceso, tenemos que bajar el perfil. Normalmente Noruega en ámbitos multilaterales, por ejemplo, tenemos una voz muy presente sobre temas de derechos humanos, por ejemplo. Cuando estamos metidos en un proceso, muy fácilmente podemos destruir la confianza que tiene un grupo armado o que tiene un gobierno hacia nosotros si usamos esta voz demasiado frecuentemente en lo público. Entonces, bajamos la voz cuando estamos metidos, pero eso también quiere decir que mucha gente nota que Noruega no está opinando sobre temas importantes de derechos humanos como normal. Y eso es tal vez una de las cosas más difíciles que estamos enfrentando internamente en un ministerio de Relaciones Exteriores como el de Noruega, que es un ministerio profesional, pero claro, como ustedes saben de aquí de México, con diferentes departamentos, secciones que están ocupados de varios temas diferentes. Entonces es lucha interna para poder mantener la capacidad de Noruega de jugar este papel imparcial que necesitamos cuando estamos metidos en procesos de paz. Es crucial y muy importante. Entonces, imparcialidad es clave. Imparcialidad es clave. Imparcialidad, ¿qué quiere decir? Que no tenemos un diseño, no tenemos opiniones fuertes de qué tipo de acuerdo las partes van a llegar. Pero la imparcialidad no implica que no tenemos opiniones, ¿no? Pero buscamos otros canales para ser escuchados. Hablamos bilateralmente con las partes. Cuando estamos en posición de mediación en un conflicto, ya tenemos leverage con las partes, porque siempre podemos decir a las partes,
eso no va más, no podemos participar más. Y en muchos casos eso crea problemas por las partes. Es uno de los pocos tools de leverage que tiene Noruega, la amenaza de no de dejar el proceso. Entonces, bilateralmente tenemos leverage y bilateralmente estamos comunicando posiciones que entonces nos encontramos con una cantidad de dilemas haciendo este tipo de trabajo y a veces comunicamos también a través de nuestros aliados. Por ejemplo, si hay un tema importante de derechos humanos en el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, Elizabeth, donde hubo... Sigo con... Gracias. Comunicar a través de otros países involucrados. Puede ser países regionales, puede ser otros países escandinavos, puede ser grandes poderes del mundo, puede ser a través de mecanismos de derechos humanos, etcétera, trabajando con socios para asegurarnos que las partes que están en conflicto y al mismo tiempo en proceso reciben los mensajes de la comunidad internacional. Otro dilema que tuvimos en el proceso de paz de Colombia era que 5 años de negociaciones ocurrió durante casi 5 años de guerra. Las partes estaban negociando en Habana, Cuba, mientras la guerra seguía en Colombia. Y eso presenta cantidad de desafíos diariamente para los integrantes de las delegaciones de las partes. Muy difícil para las partes de distanciarse suficientemente de lo que está ocurriendo en la guerra diariamente para resolver temas en la mesa de negociaciones. Elizabeth ha tocado las motivaciones para que Noruega está involucrado en paz y reconciliación, resolución de conflictos. Yo creo que en Noruega estamos mucho más, hemos podido durante estos años de manera mucho más honesto comunicar que también es en la interés de Noruega de trabajar en eso. Hace 10, 15 años, la explicación siempre era que lo hacemos porque tenemos la capacidad, es nuestro deber, tenemos el conocimiento, tenemos la confianza de las partes, pero también es un interés central parte de Noruega de seguir trabajando en este ámbito que realmente también encuadra muy bien con otras iniciativas que tenemos, otras políticas que tenemos, por ejemplo, en el ámbito multilateral, donde también tenemos esta trayectoria muy larga y estrecha con México. Muchas gracias. Bueno, tenemos un paquete muy nutrido de preguntas, las cuento por 20. Entonces, trataré de englobarlas para sacar el mejor provecho de ellas mismas. Quizás el compromiso, embajador Nylander, Elizabeth, mandárselas después, porque provienen fundamentalmente de estudiantes de diversas instituciones aquí en México. Entonces, la primera, voy a identificar las que están identificadas. Vivas Torres Tania Noemí, de la Universidad Tecnológica de México. ¿Cómo puede ayudar la relación entre México con Noruega
a jugar un rol importante en un mundo actual donde el multilateralismo se está viendo amenazado? Muy mal micrófono. Sí, muy buena pregunta. No, yo creo que ya está en camino diversas iniciativas entre Noruega y México para realmente hacer eso, tratar de reforzar el sistema internacional y que está bajo ataque diariamente, ¿no? De diferentes partes del mundo. Más precisamente estos días, como mencionamos, ¿no? La iniciativa que se lanzó en UNAM ayer es un ejemplo de cómo podemos trabajar conjuntamente, y el desafío ahora es llenar esta iniciativa con actividades en política concreto. Sí, solo añadir que hace un par de meses estuvo aquí el subsecretario de Noruega y tuvo consultas bilaterales con el subsecretario Ochoa, aquí de México, y era para hablar cómo podemos trabajar juntos, Noruega y México, para como salvar un poco el multilateralismo. Así que es interesante porque en el Consejo de Seguridad, donde estuvimos junto con México al mismo tiempo en el 2021-22, votamos igual en todas las votaciones. México y Noruega votamos lo mismo. Así que para nosotros México es más como like-minded, afín, que muchos países en Europa. Y entonces estamos en eso de trabajar muy de cerca con México, que es nuestro aliado principal, diría yo, en ese trabajo para salvar al multilateralismo. Sí. Bueno, Muchas gracias. José Martínez Velasco, de Ibero, Puebla. ¿La mediación tiene alguna ley internacional que la regule? ¿En Noruega hay alguna ley interna sobre la mediación? ¿En Noruega existe alguna ley interna en Noruega sobre mediación que regule la mediación? No, sobre este último, no existe una ley particular sobre mediación, pero tenemos, por ejemplo, este white paper que Elizabeth escribió ahora, que realmente contiene todos los alineamientos para los diplomáticos noruegos que están trabajando en este ámbito. Yo creo que el principio más importante que nos rige cuando estamos iniciando en varios lugares del mundo es el principio de do no harm, ¿no? Esto es tal vez el principio más importante para nosotros. Naciones Unidas tienen unos documentos muy importantes en términos en cómo ejercer este trabajo de mediación en el mundo. Y esos son documentos que también buscamos usar en nuestro trabajo también. Hay un trabajo actual que una organización internacional está haciendo, tratando de dibujar un convenio para exactamente eso, un convenio internacional para la mediación de conflictos. Si van a tener éxito con eso, no sé, pero es un esfuerzo importante, muy interesante, pero la respuesta en general, diría yo, es no, no existe. Gracias. Khaled Guzmán, de UNAM. ¿Hubo algún momento en su carrera, se refieren a los dos, a ambos, como mediadores o diplomáticos, que haya cambiado su forma de entender el conflicto humano? Sí, muy buena pregunta. Y no, yo pienso que sí. De hecho, el proceso de paz en Colombia fue un poco mi primera experiencia trabajando bajo Doug como enviado especial. Y él me enseñó un poco la importancia de que cuando haya una crisis, un problema, siempre es mejor tratarlo de manera bilateral con la persona, con la parte, y no
hablarlo en público o con la otra parte presente. Y eso también se puede aplicar en la vida personal de uno, de nunca confrontar a alguna persona en frente de otras personas, ¿no? Mejor siempre hacerlo de manera bilateral. Un ejemplo. Tengo una no identificada, pero dice, ¿podría elaborar usted, Elizabeth, acerca de la relación entre mujeres mediadoras de Iberoamérica con mujeres mediadoras nórdicas? ¿Qué experiencias ha obtenido y cómo puede fortalecer esta relación, ¿no?, los intercambios con México y con el mundo? Sí. En Noruega se lanzó, bueno, en Noruega, sí, en Noruega se lanzó la red nórdica de mujeres mediadoras en el año 2015 y fue lanzada por todos los cancilleres de los países nórdicos, una prioridad. Unos años después se creó ups, de la Unión Africana, que se llama FEMWISE, luego la red de Commonwealth, luego la red mediterránea. Y en el 2019 creamos una alianza global de todas estas redes de mujeres mediadoras, que son redes con expresidentas, ex cancilleres, ex mediadoras. Son mujeres con muy alto perfil en muchas de esas redes. Y luego se creó la red de la Liga Árabe, la red también de Asia del Sureste, pero faltaba América Latina. Así que nosotros tan felices de la creación de la red iberoamericana que se creó hace 2 años por iniciativa de México. Y ya, bueno, la red iberoamericana ha sido en el proceso de constituirse, nombrar miembros, expertas, etcétera. Y nosotros hemos asesorado un poco de nuestras experiencias buenas y malas de la red nórdica, pero estamos en esa fase ahora que queremos más colaboración entre la red nórdica y la red iberoamericana, porque como hemos hablado mucho, somos, yo diría con Europa, con América Latina, somos continentes con mucha afinidad, más que con otros continentes. Tenemos tantas cosas en común, la misma perspectiva, manera de ver las cosas, así que yo veo mucho potencial en una mayor colaboración entre estas redes con expertas fantásticas aquí de la red iberoamericana. Muchas gracias, Elizabeth. Embajador Nylander, NOREF es una organización no gubernamental que ha incidido positivamente en la resolución de muchos conflictos. ¿Cómo es que se logra insertar un actor externo en la resolución del conflicto entre dos partes? ¿Qué características del conflicto lo hacen susceptible de mediación? ¿Por qué México y Noruega han podido cooperar en este ámbito de diplomacia en el pasado y sobre todo qué perspectiva hay ante la coyuntura actual? Gracias. No, sobre este último, bueno, primero hay una gran necesidad ahí, ¿no? En el mundo para que países como Noruega y México trabajan conjuntamente. El hecho de que estamos hablando entre nosotros bajo, ¿cómo dice eso? Bajo puertas cerrados, ¿no? Es crucial. Entonces, muy difícil para mí en este escenario decir exactamente lo que vamos a hacer conjuntamente, pero lo que seguramente vamos a hacer es intercambiar experiencias y, como se ha dicho muchas veces aquí, hay mucha afinidad entre México y Noruega. NOREF es una organización no gubernamental, pero estamos muy cercanos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega. Hasta que cuando estamos viajando en el mundo en un área de conflicto, hablando con las partes, pocas veces la gente escucha la diferencia entre Noruega y NOREF. ¿Ok? Entonces, hablar con NOREF también tiene que ver que saben las partes que NOREF tiene la espalda de Noruega.
Noruega apoyando a NOREF. Entonces, de una manera, estamos representando, representando Noruega de una manera inoficial. Y eso a veces también hace más fácil que nosotros podemos tomar riesgo que un gobierno normalmente no quiere tomar. Entonces hay por lo menos teóricamente, hay una posibilidad de que NOREF en todo su entusiasmo y interés en entrar en un conflicto, toman iniciativas que el gobierno de Noruega no está totalmente de acuerdo. Eso podría pasar, por lo menos teóricamente, y eso también nos da un nivel de flexibilidad, ¿no? Y utilidad para el gobierno de Noruega. Entonces, eso es un valor agregado de tener una organización como NOREF. También el hecho de que en NOREF tenemos mucha gente muy buena, muy capacitado, que siguen trabajando en la misma posición, con el mismo conflicto, con las mismas partes durante años y años y años y años. Y a veces cuando el ministerio no puede asegurar la continuidad que es necesario para cualquier mediador o facilitador, NOREF puede brindar esta continuación a largo plazo para, para Noruega. Gracias, embajador Nylander. Y una pregunta última que, si ustedes están de acuerdo, nos ayuda a envolver esta conferencia, y en virtud de que tenemos un público fundamentalmente estudiantil. De Romero Rommel, de Unitec Cuitláhuac, ¿qué rol pueden los jóvenes y las universidades seguir para apoyar la diplomacia y la resolución de conflictos? Y esto me parece que nos liga mucho con los esfuerzos que están haciéndose ahora en México en conjunto con sus organizaciones. Pero su respuesta puede ser muy importante para nuestro público estudiantil. No, yo creo que el papel de jóvenes y el papel de los estudiantes es crucial en cualquier sociedad, ¿no? Es crucial para el mandato que estamos ejerciendo nosotros como diplomáticos noruegos, ¿no? Que tenemos este apoyo de la población de Noruega, ¿no? Eso incluye evidentemente los jóvenes y los estudiantes, que muchas veces son los que realmente están buscando cambios en el mundo. Entonces, tener este apoyo de los estudiantes y los jóvenes como parte de la sociedad noruega para nosotros es crucial. Pero aún más importante es el papel que los jóvenes y los estudiantes pueden jugar en países en conflicto político, conflicto armado. Por ejemplo, en Colombia, que realmente es un proceso que hemos llegado de A hasta, ¿cómo es el último Z? Que hay pocos ejemplos del mundo, ¿no? Entonces tenemos muchas experiencias de Colombia, pero la participación de los jóvenes y los estudiantes en el proceso de paz en Colombia ha sido fundamental. A través de mecanismos formales que se creó en la mesa de negociaciones en Habana, hasta los mecanismos informales diarias en las universidades, en las calles, y lo más importante, el papel que jugó los estudiantes y los jóvenes en Colombia en el día que la población de Colombia votó negativamente en el referendo sobre el proceso de paz. Salió, no todos, pero parecía que todos los jóvenes de Colombia salió a la calle para exigir el respeto del Tratado de Paz en Colombia. Entonces, un papel fundamental. Están jugando y pueden jugar y tienen que jugar en estos temas. Sí. Y quiero también destacar que ahora estamos hablando de mediadores, enviados especiales, diplomáticos o gente de NOREF que viajan a estos países para construir confianza, para intentar jugar algún papel, buscar un papel, etcétera.
Pero cada uno de ustedes y de nosotros podemos hacer un esfuerzo. Por ejemplo, también, bueno, en algunas embajadas noruegas, puede ser un embajador, puede ser un primer secretario, un tercer secretario, puede tomar iniciativas de ese tipo. Por ejemplo, en Nepal, Noruega jugó un papel porque el embajador de entonces fue su interés personal durante la guerra civil en Nepal, de hablar con los maoístas, hablar con el gobierno, construir confianza, y después de un año de construir esa confianza, invitó a las partes a venir en su residencia para verse por primera vez. Fue la primera vez que se hablaron en la residencia noruega. Él fue a otro cuarto, pero ellos se hablaron ahí para construir confianza. Y tenemos muchos casos de otra gente de embajadas que también puede tomar ese tipo de iniciativa. No tiene que ser un mediador o a tener un papel formal, también en las universidades. Yo seguramente que hay conflictos, que hay cosas ahí. Bien, ustedes ahí pueden jugar en su universidad, etcétera. No tienen que esperar el formal para hacer este tipo de cosas. Gracias, Elizabeth, embajador Nylander. Isar, solo déjenme ofrecer la palabra a nuestro director general que desea darle. Adelante, por favor. Un reconocimiento, un aplauso muy merecido para Dag y Elizabeth por su presentación, su franca, esclarecedora presentación. Yo creo que este es un día del Instituto Matías Romero, porque nos da la oportunidad de rendir un homenaje a Noruega en las tareas dificilísimas de la conciliación y porque nos da oportunidad también de subrayar lo cerca que México y Noruega han estado en todos los foros internacionales, no solamente en la solución de los conflictos, sino en la prevención de la paz. Y ya celebro este interés de tanto joven interesado en las tareas de la conciliación, nada más recordando que hay también en el sistema de Naciones Unidas, tenemos nosotros un baluarte preventivo, en principio, para favorecer el diálogo de culturas. Mi última responsabilidad antes de venir acá fue ser representante de México en la UNESCO, donde México tiene una gran ascendencia. Y una de las frases centrales de la UNESCO, que está inscrita en su frontispicio, es que los conflictos nacen en la mente de los hombres a través de la educación, los baluartes de la paz. Esa frase, que es una frase, un leitmotiv de la UNESCO, viene de la prosa de un escritor mexicano, Jaime Torres Bodet, que fue su segundo director general. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por su interés.